Sale chicos, en este segundo video voy a hablar del desarrollo histórico de la evaluación, algunos hitos importantes que hay que reconocer o tomar en cuenta sobre cómo ha evolucionado la evaluación en distintas épocas. Pues me gustaría comenzar diciendo que la evaluación no es nada nuevo. La evaluación es un acto que se ha llevado a cabo desde hace miles de años, ¿no? Tan solo hace 2 milenios los gobiernos, por ejemplo, del Imperio Chino, me refiero a 2 milenios antes de Cristo, los gobiernos del Imperio Chino o los funcionarios aplicaban exámenes para decidir si eran aptos para trabajar en el gobierno como funcionarios públicos precisamente. Entonces grandes imperios seguramente como lo es Mesopotamia, como lo fue Mesopotamia, como lo fue China, como lo fue India, ajá, estuvieron interesados de hace mucho tiempo en determinar si ciertas personas eran aptas para ejercer puestos públicos. Era importante, ¿no? No iban a poner, los egipcios por ejemplo, no iban a poner a cualquier persona como escriba, sabiendo que tenía que hacer cálculos matemáticos, calcular volúmenes de grano en los almacenes que tenían para guardarlo, porque de ello dependía el bienestar de una comunidad. Si no calculan bien el grano que se tiene, pues seguramente pueden incurrir en algún tipo de mala distribución y por lo tanto incluso en una carestía, en una hambruna por un mal cálculo, ¿no? Entonces, pues así como un funcionario egipcio tenía que tener conocimientos matemáticos, tenía que saber escribir, cosas que seguramente ustedes entenderán, no era tan fácil ni toda la población sabía hacer. Lo mismo ocurre en China, en India, etcétera. Pues era necesario evaluar, ¿no? Evaluar es algo que siempre ha sido necesario en muchos sentidos y ha estado presente en la historia de la humanidad desde hace muchísimo tiempo. A mí me importa especialmente enfatizar en el hecho de que la medición, la evaluación se fue sistematizando cada vez más, se fueron hallando, diseñando métodos más rigurosos para evaluar en todos los sentidos, no solo en educación, sino en otros aspectos de la vida, hasta que nosotros en el ámbito de la educación alcanzamos la época de Ralph Tyler. Ralph Tyler fue una persona que diseñó una metodología que cambiaba bastante o revolucionó en ese sentido el paradigma de cómo se evalúa. Nosotros antes de él nos interesaba simplemente recabar de algún modo información que nos permitiera hacer juicios de alguna manera y nosotros interpretábamos los números que obteníamos a partir de la observación de los datos que ya teníamos, ¿no? Pero fue Tyler precisamente la primera persona que planteó el hecho de comparar los objetivos educativos que nosotros planteamos con los logros reales de nuestros estudiantes o del diseño curricular, porque también él hizo esta aportación, sobre todo en el campo del diseño curricular. Vamos a evaluar los objetivos de un currículum, de un programa, de un plan de estudios, y vamos a verificar que los egresados cumplan con los objetivos que se plantearon inicialmente para ese diseño o para ese plan de estudios. Si los egresados no saben hacer las cosas que nosotros habíamos dicho al principio tenían que saber hacer al pasar por todo este plan de estudios de una licenciatura, obviamente el plan de estudios no está cumpliendo su objetivo. Esa es la gran aportación de Tyler. Tyler cambió nuestro paradigma a la hora de evaluar porque nos permitió comparar los objetivos educativos que tuviéramos con los logros reales de nuestros estudiantes, y eso le añadió rigor al método, a las formas que teníamos de evaluar, ¿no? Igual podemos hacer los docentes, podemos plantear objetivos iniciales para un curso, para una asignatura al principio del ciclo escolar, y nosotros aplicamos incluso nuestras evaluaciones sumativas para determinar si realmente se cumplieron los objetivos. Esa es la gran aportación de Tyler, poder obtener las herramientas para decir si se cumplieron los objetivos, porque estamos comparando los logros actuales de nuestros estudiantes con lo que habíamos dicho al principio que tenían que lograr, ¿no? Se pueden cumplir o no se pueden cumplir, y a partir de ahí ustedes ya toman las decisiones que consideren pertinentes, ¿no?
Esto ocurrió en la década de los 30 aproximadamente. En los años 30 se empezó con este cambio de paradigma a profesionalizarse un poco más la evaluación, y de hecho para los 60, 70 ya se habían desarrollado metodologías bastante rigurosas a la hora de evaluar. ¿Esto por qué sucedió? Bueno, también porque conforme pasaron estas décadas, últimas décadas del siglo XX, segunda mitad, 70s, 80s, se hizo más necesario cada vez el que las escuelas también fueran evaluadas. Se hizo tan grande la competencia educativa entre escuelas privadas y públicas, por ejemplo, que fue necesario, por ejemplo, que las escuelas certificaran que daban servicios educativos de calidad, ¿no? Es lo que nosotros conocemos, bueno, como la diferencia entre escuelas patito y escuelas reales, digámoslo. Todas ellas se desempeñaban de algún modo y tenían que rendir cuentas a la comunidad, a la sociedad donde se desenvolvían, y la evaluación incluso trascendió el campo del salón de clases o el ámbito del salón de clases para evaluar escuelas enteras, sus servicios educativos, si estaban haciendo bien su trabajo, si los docentes hacían bien su trabajo, etcétera. Entonces, este cambio de paradigma de la evaluación, donde no solo evaluamos al estudiante y sus logros, sino también evaluamos las escuelas y cómo están haciendo su trabajo, a los docentes y cómo están haciendo su trabajo y lo que pueden hacer para mejorar. Bueno, pues esto fue producto de una evolución metodológica paradigmática en el concepto de evaluación a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Nosotros desembocamos actualmente en este paradigma de la educación por competencias. Hoy es lo que nos interesa bastante. Acreditar que el estudiante posee las competencias para ejercer un trabajo, para pasar al siguiente nivel académico, para desenvolverse en una sociedad globalizada, llena de tecnologías de información y comunicación como la nuestra, o también certificar que una escuela ofrece buenos servicios educativos, que te conviene inscribir a tus hijos en ella, que salen bien los estudiantes de esa escuela en un examen de alcance nacional o internacional como Enlace, como PISA, ¿no? Acreditar es una preocupación omnipresente hoy en día, ¿no? Nos importa acreditarlo todo y demostrar que todo está bien hecho. Entonces, bueno, esto contribuyó a robustecer el paradigma de lo que es control de calidad. El control de calidad, ustedes saben que es algo que utilizan, es un paradigma que utilizan las empresas para mejorar continuamente sus prácticas, determinar dónde están fallando, qué pueden corregir o cuáles son sus puntos fuertes y si los pueden perfeccionar. Lo mismo puede hacer el docente. Lo mismo puede hacer una escuela, determinar en qué está fallando, qué puede corregir, qué puede trabajar, o cuáles son sus fortalezas y cómo las puede perfeccionar para obtener una ventaja competitiva sobre otras escuelas, ¿no? Esto, si ustedes se fijan, ya está orientando un poco más al mercado educativo. Ya suena como que le estoy hablando desde una perspectiva capitalista, pero ciertamente algo que tienen que considerar hoy en día es que la evaluación está íntimamente ligada precisamente con nuestro modo de producción, con un capitalismo globalizado, con un neoliberalismo que le importa, por ejemplo, en el mercado educativo, genera una intensa competencia entre escuelas, y todas ellas necesitan acreditarse para conseguir clientes. La educación, al fin y al cabo, también es un fenómeno social político, y acreditar que es una manifestación de la evaluación, al fin y al cabo, es algo fundamental para cualquier escuela, ¿no? The last thing I want to talk about tonight is the difference between the terms assessment and evaluation, because you will find them very frequently in the bibliography related to education, in this case in English. And it is not so difficult to see a difference between both terms if you have in mind the difference between evaluación sumativa and evaluación formativa in Spanish. You will find it is very similar in English in this case. For example, when we are talking about evaluation, usually the authors that you review will define evaluation as the process of gathering data, information that allows you to pass judgment, or that allows the teacher to pass judgment about the learning outcomes, the results of the course they have been teaching, etc. Okay, so
Evaluation, as you can see, it's very similar to evaluación sumativa because you are deciding on you are passing judgment about how effective was your course in this case, which were the results, but you are not interested in taking decisions, at least not yet, to improve the learning process of your students. On the other hand, well, we have assessment that is very similar to evaluación formativa in this case, because you need to carry out the observations, you need to gather information and data to take decisions, to make your own contribution to the learning process of your students. You want to carry out some specific strategies and actions so that your student has good results in the learning process. So probably when you are reviewing the bibliography related to assessment, you will find the term assessment more frequently than evaluation, because the implications of the concept, okay? Nowadays it is considered that it's not enough to measure and to pass judgment about the learning outcomes of our students, but you also need to take decisions and to carry out some strategies regarding, for example, or considering learning styles, considering weaknesses and strengths of your students, the specific traits of a group or of a person. So it is natural that you will find the term assessment as a dominant concept in the bibliography that you can read nowadays. Okay, so I hope this video is useful for you to make these concepts clear, and see you later. Maybe I will be recording some other videos, but that's all for today. Okay, see you.